¿Qué les ha parecido la serie de Filipenses? Ok, vamos a continuar con esta serie. Vamos a seguir viendo esta carta de los Filipenses. Dice ahí verso a verso. Es como me gusta muchas veces enseñar la palabra de Dios, irlo estudiando verso a verso, ir haciendo de repente un poquito exegético las palabras que hay que resaltar. Y quiero, antes de que empecemos, resaltar algo porque todos sabemos que la carta de Filipenses es bien conocida por la carta del gozo, ¿cierto? Sabemos que el gozo y el gozo. Y sí, es el tema de la carta, porque Pablo, escribiendo desde la cárcel, él se muestra gozoso y anima a los hermanos a tener ese gozo, pero no es lo único que habla la carta. Podemos decir que sí, la Biblia es de una sola interpretación, pero es de múltiples aplicaciones. Y uno de los temas resaltantes también de la carta de Filipenses, ahí en la imagen, ahorita va a aparecer la presentación, de hecho así se titula la serie, se llama Unidos para Servir. En esta carta, aparte de ver el gozo que debe de haber en nuestras vidas, es una carta de exhortación a estar unidos, a vivir en unanimidad como hermanos. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito más en eso. Y hoy vamos a ver un ejemplo de una persona. Una de esas personas, no sé si les ha parecido interesante que hay personas en la Biblia de las cuales se habla muy poquito. 3, 4 versículos, a veces nada más un versículo. Pero si analizas la vida de esa persona, tienen una grande enseñanza. En este caso vamos a ver la vida de Epafrodito, el ejemplo de Epafrodito. Solamente se menciona en este pasaje que vamos a ver aquí y hasta el final de la carta, y de él no sabemos nada más. No lo confundamos con que en Colosenses se menciona un Epafras, no es el mismo. Ahorita vamos a ver la vida de Epafrodito y yo decía que cuando preparaba el temario de las predicaciones veía esto y decía, y le puse como título Amor Sacrificial. Porque vamos a ver ese amor en la vida de un hermano. Pero también estaba yo haciendo mi predicación y estudiando y todo esto. Y ayer estaba haciendo la presentación. Y yo decía, lo hubiera titulado Todos debemos ser un Epafrodito. Porque vamos a ver un gran ejemplo de un hombre de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en Filipenses capítulo 2. Este es el título, va a aparecer ahí, amor sacrificial. Pero no solamente es un amor sacrificial, sino que yo puse abajo como un subtítulo, entendiendo y viviendo el sentir de Cristo. ¿Se acuerdan que hace unas predicaciones atrás, en los versículos del 5 al 11, nuestro hermano Héctor nos hablaba del que es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está el jugo, la carne jugosa de esta carta. Y de hecho, no hemos cambiado de capítulo, Sigue siendo el tema de este capítulo. Solamente que hemos estado viendo diferentes mensajes que tienen que ver, y justamente vamos a ver la vida de Epafrodito, siendo un ejemplo de un hombre que entendió y vivió lo que es tener el sentir de Cristo. ¿Sale? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses 2. Vamos a leer del 25 al 30. Vamos a leerlo rápidamente y ahorita ya nos metemos en detalles, ¿sale? Antes de esto, la predicación pasada, porque vamos a ponernos en el contexto. La predicación pasada apareció Timoteo, ¿ok? Y se nos hablaba del ejemplo de Timoteo y cómo Pablo considera a Timoteo alguien que dice, como él no hay otro, ¿sale? Pero la intención de Pablo era enviar a Timoteo a Filipos. Pero ahora vamos a ver en estos versículos que Pablo dice, pero, mas tuve por necesario ya no enviar a Timoteo, sino ahora voy a enviar a Epafrodito. Entonces, Dios hace algo ahí en la mente y en el corazón de Pablo para que diga, no, ¿sabes qué? No va Timoteo, que se espere. Vamos a mandar
a Epafrodito porque hay algo muy importante en su vida. Ok, versículos 25 al 30, vamos a leer, dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que podamos ver el ejemplo de este hombre, un siervo fiel, que puede mostrarnos, Señor, un gran ejemplo de qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a tener ese corazón dispuesto a recibir tu palabra, que podamos tener ese corazón receptivo y anhelar tu verdad, Dios, para poder vivir conforme a tu palabra, Dios. Te pedimos que nos ayudes, que quites todo distractor y que pues esto pueda ser para glorificar tu nombre siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bien, como les dije, vamos a centrarnos en la vida de Epafrodito. Vamos a ver el ejemplo de este gran varón de Dios. ¿Ok? Para esto vamos a saber, lo primerito que debemos entender es qué significa Epafrodito. Acuérdense que los nombres en la Biblia son muy importantes. Los nombres definen muchas veces el carácter de las personas. Por eso muchas veces el Señor Jesús les decía: no, ya no quiero que te llames así, te vas a llamar ahora así, porque tú vas a hacer esto. Porque su nombre define, ¿ok? Epafrodito es algo muy importante. Por ahí existe una teoría, y no está muy alejada de la realidad, es que venga de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y sí viene por ahí, pero en el sentido bíblico, él no era griego, no tenía ninguna relación con Afrodita. Entonces, el significado del nombre Epafrodito es otro. El significado del nombre Epafrodito es amable o digno de ser amado. Por ahí, si vas a tener un bebé, puedes ponerle Epafrodito. Aunque después lo van a bullear, ¿verdad? Pero es un buen nombre. Y ahorita vamos a ver. Y yo decía, ayer entre chiste y chiste en casa estábamos comiendo y le dije: cuando tenga un hijo le voy a decir, su segundo nombre va a ser Epafrodito. Que no se lo digan en la escuela, pero vamos a ver por qué me gustó mucho y por qué viendo su vida dije: wow, qué sorprendente. Entonces vemos a este hombre llamado Epafrodito, que es amable y digno de ser amado. Ahí está en la pantalla para que quienes toman nota, ¿sale? Esto es algo muy importante. El nombre, la primera parte del significado es digno de ser amado. Ese digno es muy importante porque es algo que no solamente es porque yo soy Epafrodito me vas a amar porque sí, sino porque es digno, se lo merece. Se merece que tú lo ames. Entonces, si conoces a algún hermano que tenga las características de Epafrodito, es digno de que lo ames, ¿eh? Ahorita vamos a ver algunas cosas. Vamos al versículo 25. Dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ok, aquí vamos a ver y vamos a detenernos en tres cosas, porque de aquí se desglosa todo lo que sigue, ¿eh? De aquí se va a ir derivando todo lo que sigue. Los siguientes versículos tienen que ver con lo que dice este versículo. Y en este versículo encontramos primeramente tres calificativos que Pablo da de Epafrodito. Dice que es mi hermano, o sea, Pablo está diciendo es mi hermano, es mi colaborador
y es mi compañero de milicia. ¿Ok? Está diciendo tres cosas importantes sobre Epafrodito. Lo está colocando con unos adjetivos como hermano, colaborador y compañero de milicia. ¿Ok? Esto está describiendo Epafrodito. Y de aquí, de estas tres cosas es donde vamos a desprender todo. Los otros versículos tienen que ver con estas tres cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo que es para él. Es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Pero de ustedes, de los filipenses, está diciendo es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, ¿vieron cómo Epafrodito está siendo útil de ambos lados? O sea, Pablo lo está poniendo en un punto donde Epafrodito es un siervo que nos sirve a todos. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito definir esto y ahorita nos vamos a ir metiendo más de lleno. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué dice Pablo mi hermano? Y de hecho es muy interesante porque Pablo está en una jerarquía apostólica alta, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo. Ya en este tiempo él ya había abierto todas las iglesias que pudo. Incluso algo muy importante, porque no me acuerdo si ya se ha mencionado. Sabemos que está en la cárcel Pablo, pero ¿sabemos en cuál cárcel? En Roma. Y quizá me van a decir, pero ¿cómo sabemos que está en Roma? En el capítulo 1, versículo 13, hace mención al pretorio. Si no se mencionara el pretorio, podríamos decir que quizá estuvo en Éfeso. Pero no, el pretorio nos deja claro que está en Roma, ya en los últimos tiempos de Pablo. Y Pablo ya está en su época apostólica donde ya fundó muchas iglesias, ya levantó muchos siervos, pero se coloca a la par. Dice mi hermano. O sea, dice, estamos iguales. Pero esta hermandad, ¿por qué? Y lo sabemos claro, como hijos de Dios, ¿por qué somos hermanos? Porque somos hijos de Dios. Justamente Juan 1:12 nos dice eso, nos dice que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces si somos hijos, entonces somos hermanos. ¿Sale? Entre nosotros somos hermanos. Entonces Pablo dice, él es mi hermano. Después dice, es mi colaborador. ¿En qué colabora? ¿Qué es esto de colaborador? Esto de colaborador, si tú buscas incluso en un diccionario, quiere decir alguien que trabaja junto en una misma cosa. ¿Sale? Alguien que yo colaboro con él para hacer esto. En este caso, Pablo está poniendo a Epafrodito como un colaborador, alguien que está trabajando junto con Pablo, que están haciendo el trabajo juntos. Y esto nos expresa incluso la idea de compañerismo, que después lo menciona, compañero, pero aquí habla de una unidad, de estar unidos, de estar a la par, de hacer las cosas juntos. De hecho, la obra de Dios no está hecha para solitarios. Nunca la obra de Dios ha sido hecha para solitarios. Desde el inicio, desde los primeros llamados, es más, Adán, cuando Dios vio que estaba solo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces le puso compañía, una colaboradora con la que iban a administrar la tierra. Pablo lo tenía claro. Pablo sabía que él necesitaba de colaboradores, tenía gente en su equipo de trabajo. Si se dan cuenta en cada una de las cartas que Pablo escribe, siempre tiene unos colaboradores diferentes. En una menciona a estos, en otra a estos, en esta a estos. Y siempre les manda saludos y al final saludo a tal y tal y tal y tal. Y siempre son diferentes nombres. Quiere decir que Pablo tenía un gran equipo de trabajo en cada lugar al que iba. Entonces, el hecho de ser un colaborador del ministerio nos enseña a nosotros que el ministerio y la obra de Dios no se hace solo. Cuando lo haces solo estás expuesto a muchos peligros. Por eso necesitas colaboradores. La iglesia lo necesita. Vean, justamente un ejemplo de Pablo, ahí mismo en esta carta, Filipenses 4, del 1 al 3, dice así: así que hermanos míos,
Amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo dice, yo tengo un equipo de trabajo y dice, los exhorto a que estén firmes y que sean de un mismo sentir. ¿Vieron cómo ya comenzamos a ver eso que yo les decía de unanimidad? Un mismo sentir. ¿Cuántas veces hemos visto en esta carta un mismo sentir? A cada ratito Pablo lo dice. Por eso el hecho de que sea tan repetitivo es uno de los temas de la carta. Por eso, haya pues en nosotros este mismo sentir. Y aquí les dice, necesitamos, yo tengo un equipo de trabajo. Es más, el mismo Jesús, ¿trabajó solo? ¿Qué hizo antes de comenzar con su ministerio público? Juntó un equipo de trabajo, de colaboradores. Él no hizo ningún milagro él solo, ¿cierto? Siempre que iba a ministrar, había alguien con él, ¿sí? Pedro, Juan, Mateo, el que fuera, pero siempre había un colaborador junto a Jesús. Entonces, esto nos deja claro que el ministerio, la obra del Señor, es un trabajo de equipo. No podemos pelear solos, no podemos, es más, desarrollar el ministerio solos. No debemos de hacer el ministerio solos. Samuel Pérez Millos en este comentario a Filipenses dice así, va a aparecer ahí una frase, dice, una de las necesidades urgentes de los líderes en la iglesia local es trabajar con un equipo a su lado que no solo aligera el trabajo, sino que prepara hermanos para el futuro. Por eso es necesario trabajar en equipo. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia, gracias a Dios, somos un gran equipo de predicadores, de líderes, de hermanos que sirven. Es más, la limpieza, ¿la vienes a hacer solo? Con un equipo de trabajo. Así es como se deben de hacer las cosas, en equipo, porque somos un cuerpo. No somos un miembro trabajando por sí solos. Entonces, Pablo coloca a Epafrodito justamente como un colaborador que quiere que más bien está diciendo, él es un colaborador, alguien que está dispuesto a trabajar en equipo. Y como te dije, la carta, no solamente aquí, solamente van a aparecer algunos cuantos versículos, creo que 3 puse ahí en la presentación, pero entendamos que nos está hablando de estar unidos para servir. Unidos. Desde el inicio de la carta hasta donde vamos ahorita es unánimes, de un mismo sentir. ¿Sale? Vean incluso Filipenses 1:27. Lo vimos ahí en las primeras predicaciones. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Más adelante, solamente puse estos dos, pero te los digo, si quieres buscarlos o anotarlos. Filipenses 2:18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quiere decir? Unidad. Filipenses 3:15 y 16, así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y así vamos a seguir viendo varias veces. Date la tarea de leerlo todo y subrayar cada vez que dice unánimes, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y vas a ver que lo vas a encontrar quizá más veces que el gozo. Entonces, interesante porque Pablo nos está diciendo necesitamos trabajar en equipo. Y Epafrodito, aparte de ser mi hermano, es alguien que sabe trabajar en equipo. Porque es mi hermano, mi compañero, pero también es su mensajero y es el que ministra las necesidades que ustedes mandan para mí. Porque ¿qué era lo que hacía Filipos con Pablo? Le enviaba las ofrendas. ¿Y con quién las enviaba? Con Epafrodito.
Entonces él era este colaborador, compañero, este equipo de trabajo. Y no solamente ahí, sino que después dice compañero de milicia. ¿Qué es esto de compañero de milicia? Lo sabemos muy bien. ¿Qué es milicia? Algo militar, ¿sale? Quizá otro de las definiciones que pudiésemos darle aquí sería compañero de armas o compañero de combate. Esto es compañero de milicias. Incluso esto de compañero quiere decir alguien que está junto, codo a codo. Eso es ser compañero. Cuando en las guerras se decía que caminara el primer frente, ¿qué iban todos? Codo a codo. Eso es ser un compañero de milicia, alguien que está combatiendo codo a codo. Y dice Pablo, Epafrodito es mi compañero de milicia. Él está codo a codo conmigo. Si yo estoy en la cárcel, él sufre lo que yo sufro. Él está combatiendo conmigo. Yo puedo escribir aquí, pero sé que él puede llevar. Entonces, nos está hablando de que estas tres características son las sobresalientes de Epafrodito. Pero lo interesante es que nos lo menciona aquí, pero lo va a desarrollar en los siguientes versículos. Cada una de estas características. Como ya lo dije, no solamente Pablo está diciendo es mi compañero, es mi hermano y mi colaborador, sino que también dice es el de ustedes. Sí. Sí, bueno. No. Bueno, dijera Spurgeon que los predicadores necesitamos voz de micrófono. Y bueno, no solamente esto, sino que también lo pone como colaborador de la iglesia en Filipos. Dice que es su mensajero y el que lleva las necesidades. Y esto nos habla de otra cualidad que va a englobar todo esto, que quiere decir disponibilidad. Epafrodito era un hombre que no solamente mostraba hermandad, compañerismo, colaboración, sino que también estaba dispuesto a hacer la obra de Dios como quiera que fuera. En este caso él era el mensajero. Llevaba cartas, pero también llevaba ofrendas. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante cómo en los siguientes versículos se va a ir desarrollando justamente estas tres cosas. Ahora, creo que aparece ahí en la presentación, no estoy seguro, creo que sí. Donde dice calificativos, va a aparecer a un lado u otro. Dice hermano, y enfrente vamos a ver a qué apunta esto. Ver, compañero de milicia, pero vamos a ver que hay un conflicto. Ok, entonces vamos al versículo 26 de Filipenses 2, porque aquí se comienza a desarrollar esas características. Primero vamos a ver justamente a Epafrodito como hermano, como alguien que muestra afecto.
Filipenses 4:26 dice, porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces aquí Epafrodito está mostrando su hermandad, el afecto que él tiene por sus hermanos. Creo que ya me escucho, pero ya estoy muy lejos ahora. Ahí está. Entonces aquí está mostrando su afecto y vamos a resaltar algunas palabras. Justamente en el texto en la pantalla están como resaltadas en amarillo porque dice, él tenía gran deseo. Esto es una sola palabra en el griego. Y esto de tener un gran deseo es anhelar profundamente. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces decía, tengo el deseo de ir a tal lugar? Me es necesario ir a Jerusalén. Es la misma palabra de tengo el anhelo de estar con ustedes. ¿Se acuerdan que cuando va a cenar, a hacer la última cena, Jesús les dice, tengo el deseo de compartir la cena, la Pascua con ustedes? Esa misma palabra es la que él utiliza, anhela. Y lo que Epafrodito está mostrándonos aquí es que él tiene un gran afecto por los hermanos en la iglesia. Él ama a los hermanos de la iglesia, anhela profundamente, dice aquí, veros a todos vosotros. Una persona que derrocha amor por sus hermanos, una persona que se emociona al ver a sus hermanos. Y aquí la pregunta para nosotros, viendo a Epafrodito como ejemplo, es, ¿nos emocionamos de ver a nuestros hermanos? ¿Tenemos ese afecto que Epafrodito tenía? ¿Tenemos realmente ese afecto? Porque creo que muchas veces, lo voy a decir como predicador y como hermano que a veces está allá. A veces decimos, híjole, le toca predicar a tal, mejor no voy. Porque lo he escuchado, ¿eh? ¿Y ese es el afecto que le tenemos a los hermanos? ¿A un líder, a un predicador? Entre nosotros muchas veces, ay, es que no quiero ir porque tal persona, siempre que llego, me pone la cara. ¿Ese es el afecto que tienes por tu hermano? Está bien, no nos debemos de caer todos bien, ¿verdad? Vamos a tener diferencias, pero el amor es decisión. Y yo decido amar a la persona. Yo decido tener ese afecto por mis hermanos, aun cuando sean muy diferentes a mí, aun cuando no compartan las mismas ideas que yo tengo que amar a mi hermano. Y Epafrodito dice, él se emocionaba, él anhelaba. De hecho, fervientemente anhelaba volver a regresar a ver a sus hermanos. Epafrodito está mostrando tener un corazón lleno de amor y de hermandad, que anhela. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos realmente porque llegue el domingo y podamos ver a nuestros hermanos? Porque si bien venimos a escuchar la palabra de Dios, es lo más importante, pero también es lindo que convivamos los hermanos juntos en armonía. Anhelamos eso. No sé si te pasa, pero cada, por ejemplo, a mí cuando, ahorita que ya no tenemos lo de los jóvenes mayores, pero a mí me emocionaba volver a juntarme y a lo mejor tener la lección y estar jugando, por ahí que de repente decimos, vámonos a las charlas alitas, me emociona estar con los hermanos. Pero a veces también de repente, otra vez ahí, otra vez con él. Y no debería de ser. Deberíamos de tener este afecto que Epafrodito nos está mostrando de decir, tengo el gran deseo, anhelo profundamente ver a mis hermanos. Te voy a decir algo, no sé si te ha pasado, quienes hayan viajado, te vas un tiempo y ya estás allá y dices, ay, pero ya extraño mi iglesia, ya extraño a mis hermanos, ya extraño estar ahí. Que tengamos ese anhelo de volver a regresar a nuestra iglesia. A mí me emocionaba estar en el instituto ya en el último año, de decir, ya vienen las vacaciones, ahora sí voy a la iglesia, gracias a Dios. Ese anhelo, ese es el anhelo que debemos de tener.
Y esa es la pregunta que quizás nosotros debemos hacernos, decir, ¿realmente estoy amando a mis hermanos de esa manera? ¿Realmente estoy teniendo ese afecto que Epafrodito nos está mostrando que tenía por su iglesia? Y luego después dice, y gravemente se angustió porque habías oído que se había enfermado. Se angustió gravemente. Y te voy a decir algo, acompáñame a Mateo 26, 36 al 38. Porque se angustió, gravemente se angustió, también es una sola palabra. Y te voy a decir dónde se utilizó. Ahí en Mateo 26, de 36 al 38 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí donde dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, es justamente la misma palabra que se utiliza para lo que sentía Epafrodito. ¿Y se acuerdan cuál era la angustia de Jesús en ese momento en el Getsemaní? ¿Hasta dónde llegó su angustia? ¿Hasta sudar qué? Y esa era la angustia que también tenía Epafrodito, de decir, los hermanos se enteraron que yo estaba enfermo y no saben nada más de mí. Y me angustia que ellos estén preocupados por mí. Dice, se angustió en gran manera de saber que habíais oído que había enfermado. Epafrodito estaba angustiado porque sus hermanos supieran que estaba bien. Y a veces nosotros ni a nuestra familia les avisamos que estamos bien. Sabemos que alguien se enfermó y no nos preocupamos por saber qué más pasa. Solamente oramos por él y ya. Ay, que Dios se encargue. O somos nosotros los que nos enfermamos y sabemos que la iglesia oró por nosotros y a veces ni la gracia le damos a la iglesia de que oró por nosotros. Y Epafrodito estaba angustiado gravemente de decir, estoy bien hermanos, no se preocupen. Yo sé que me aman y los amo. Y necesito que sepan que estoy bien. Hasta este momento, desde el inicio, y lo vamos a seguir viendo, Epafrodito nos está mostrando que él había entendido bien lo que Pablo había dicho. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cómo recibía Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los amaba? ¿Cómo se preocupaba por ellos? Epafrodito estaba amando de la misma manera que Cristo. Romanos 12, 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, pero gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, amándonos. A veces me voy a poner en el plan joven. No me cae bien el otro joven y lo rechazo simplemente porque no me cae bien. Pero como hermanos, como hijos de Dios, deberíamos de estarnos amando, aun cuando no nos caigamos bien. Yo a veces me cae súper mal mi hermano y mi hermana en casa, pero los amo. Hay cosas con las que difiero completamente de ellos, pero los amo, porque son mis hermanos. Ese mismo afecto es el que debería de haber entre nosotros como creyentes, que aun cuando nos peleamos, aun cuando tenemos diferencias, nos amamos. Epafrodito estaba entendiendo lo que era el amor de Cristo. Cristo amaba de esta manera que aún al que lo iba a traicionar, lo amó hasta el final, sabiendo que lo iba a traicionar. Y Epafrodito estaba así, amando a todos. Y nosotros muchas veces no podemos amar ni al que ora por nosotros.
Qué gran ejemplo el de Epafrodito, ¿no? Que fervientemente tenía ese amor, que anhelaba, tenía gran deseo de convivir, que realmente se angustiaba de saber que sus hermanos se preocupaban por él. Pregunta aquí para todos, ¿este es el afecto que tenemos como hermanos? Porque es el que deberíamos de tener. Porque no olvidemos que también a nosotros se nos dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese haya en vosotros no es si quieres, es un imperativo. No es si quieres, así debes amar. Vamos al segundo punto, colaborador. Vamos a ver que aquí hay un trabajo duro en todo esto. Porque el trabajo que Epafrodito estaba haciendo no era cualquier trabajo. Quizá tú digas, un simple mensajero. Pero a ver, quizá porque no tienes dimensión de la distancia que había entre Filipos y Roma. Y era lo que él se tenía que chutar. No era un camino de 1, 2, 3 días. Era camino quizás hasta de meses. Porque si no había barcos que zarparan, ¿qué tenía que hacer? Rodear. Y él tenía que hacerlo. Vean, Filipenses 2 del 27 al 28. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté... Pero lo que sí sabemos es que la enfermedad fue grave. Una enfermedad que incluso estuvo a punto de morir. Dice que aquí estuvo a punto de morir. Y esta enfermedad la contrajo de camino de Filipos hacia Roma. Porque ya cuando llegó a Roma ya estaba sano y estaba angustiado de que los hermanos no sabían que ya se había recuperado. Pero no nos dice de qué se enfermó. Pero sí nos dice que estuvo a punto de morir. Y nada más así como un paréntesis. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar. No me quiero todavía llegar hasta allá. Pero dice, en verdad estuvo enfermo a punto de morir. El trabajo en la obra del Señor muchas veces va a ser riesgoso. Va a ser duro. En donde quizá nos vamos a enfrentar con dificultades que quizá tú o yo no imaginamos enfrentar. El camino del servicio a Dios tiene peligros, tiene obstáculos. Y muchas veces el obstáculo va a querer hacernos sentir morir. Decir, no puedo más, ya no quiero. Pero me encanta porque así como hay obstáculo, así como hay dificultad, también hay salida. El trabajo en la obra de Dios no es fácil. Pero sabes, cuentas con la misericordia de Dios. Porque dice después, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Muchas veces cuando tú y yo sintamos que vamos a desfallecer en la obra del servicio a Dios, debemos clamar a Dios por su misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Lo hemos mencionado varias veces. Que no nos dé lo que nos merecemos. Porque a veces en la obra del Señor quizá vamos a fallar. Y quizá nos merezcamos lo peor. Quizá nos merezcamos un castigo fuerte, pero Dios es rico en misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos levanta. Dice aquí que Dios tuvo misericordia de él y lo levantó de la enfermedad. Quizá esta enfermedad, te digo, no nos dice cuál es ni por qué era. No podemos decirlo, como muchas corrientes doctrinales, que era causa de pecado. Puede ser, o sea, sí existe la posibilidad de que por pecado haya enfermedad.
Pero aquí no hay ningún sustento para decir que es por eso. Pero sí podríamos decir que quizá era un obstáculo que estaba pasando, quizá una oposición que estaba experimentando dentro del ministerio, o quizá incluso podría ser que su cuerpo se estaba desgastando. El trabajo era duro, tenía mucho que caminar. ¿Creen que no se iba a desgastar su cuerpo? Claro que sí. Pero Dios tuvo misericordia. Y aquí yo te voy a decir algo como paréntesis, que no tiene mucho que ver con el tema. Cuando tú y yo recibimos sanidad, es por misericordia de Dios. Va a aparecer incluso por ahí. No, ahorita lo voy a poner. Va a aparecer. Bueno, esta frasecita es muy importante. El ministerio se hace con amigos. Porque aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dificultades, necesitas a alguien que esté al lado tuyo. Y esto de amigos no se trata de solamente ser selectivo, este es mi amigo y estos no. Esta amistad se trata de ese amor fraternal entre hermanos, que deberíamos de tener amistad entre todos. El ministerio se hace con amigos. Eso es una frase que yo aprendí en el Instituto Bíblico y hasta el día de hoy no se me olvida. El ministerio se hace con amigos. ¿Te acuerdas qué pasó Moisés allá cuando Dios le dijo, súbete al monte, déjalos que ellos peleen, pero mientras estás en el monte vas a levantar tus manos, y cuando tengas tus manos levantadas, el pueblo de Israel va a ganar la batalla, pero en cuanto bajes tus manos, comenzarán a perder. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se fue solito? Se agarró a sus amigos, vámonos, necesito de ustedes. ¿Y qué hacían cuando Moisés estaba? Levantaban. Tú y yo necesitamos gente que nos levante los brazos. Necesitamos gente que esté ahí cuando nos dolamos, cuando estemos a punto de morir espiritualmente. Necesitamos amigos que nos ayuden a levantarnos nuestros brazos, a clamar a Dios y rogar de su misericordia. Necesitamos trabajar en equipo, por eso es colaborador. Necesitamos colaborar en el ministerio. No, a veces se nos ocurre, ¿no? Una idea, me gustaría que esto se hiciera. Y la quieres comenzar a hacer tú. ¿Y cuándo la compartiste con alguien? Para desarrollarla. Hazlo con amigos, exponlo. Necesitamos que el ministerio sea así, sea un trabajo en equipo. Sí, hay predicadores, sí, hay líderes, pero también debe de haber gente doblando sus rodillas, orando. También debe de haber gente que venga y ponga las sillas, también tiene que haber gente que venga y limpie este lugar, tiene que haber gente que esté ahí moviendo la tecnología. Es un trabajo en equipo. Y el ministerio así es. A veces digo, qué aventureros, y digo, no está mal tampoco, pero qué aventurero el que dice, me voy yo solito a predicar al hospital. Vete con otros. Si te dice, no, es que yo no sé evangelizar, pues por lo menos ponte a orar atrás de mí. El ministerio se hace con amigos, necesitas gente que esté ahí. Ahora, volviendo a la enfermedad y diciéndote que la sanidad es por misericordia de Dios. Samuel Pérez Millos también decía esto, dice, la sanidad que Dios nos da en nuestras enfermedades es por misericordia y no es algo que podamos demandar de Dios como un derecho. Porque a veces conocemos ahí iglesias que yo decreto sanidad para tal. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿te estás poniendo por encima de Dios? La sanidad viene por misericordia de Dios. La restauración viene por misericordia de Dios. Cuando un hermano cae y es levantado de enfermedad espiritual, de muerte, por la misericordia de Dios es levantado. Pero necesita un grupo de amigos respaldándolo. Un grupo de hermanos con afecto entrañable como lo vimos anteriormente. Se necesita de eso. Y yo creo que aquí hay algo muy interesante. Él pasa por una enfermedad. Dios le restaura. Pablo también se siente tranquilo. Aquí Pablo también nos está mostrando que él ama a Epafrodito porque dice, no solamente misericordia de él, sino también de mí porque ya no estoy triste por él, ya no me preocupo, ya sé que está bien. Pero después dice, así que le envió con mayor solicitud. Eso quiere decir que llegó a Roma, se enteró que estaba bien, y Pablo ya tenía el deseo, no nos dice cuánto tiempo, pero Pablo tenía el deseo de volver a mandar una carta a Filipos,
y dice, este es el indicado. Y Epafrodito pudo haber bien dicho, espérate, Pablo, estás viendo que apenas voy saliendo y déjame. No, él dice, pues va otra vez, vámonos de regreso. Ánimo una vez más. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a veces atravesamos una dificultad que no es de peligro de muerte? Ya me puso cara, ya mejor ya no lo hago. ¿Dónde está el ser colaborador? ¿Dónde está el trabajar en equipo? Por eso dice, así que tuve por necesario, dice, así que le envió con mayor solicitud. O sea, todavía con más razón lo voy a mandar, porque ustedes estaban preocupados. Y él dice, bueno, yo voy. Y dice, para que de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Entonces, Epafrodito aquí está mostrando que él tiene la disponibilidad de trabajar en equipo y que aún a pesar de las adversidades, él sabe que hay gente respaldándole para levantarlo y decir, sigamos adelante. Sigamos, porque todavía hay mucho por delante que tenemos que seguir haciendo. Pablo, el mismo Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Epafrodito tenía esto en su mente. Decir, mi cuerpo se está desgastando, me he enfermado, sí, pero mi servicio a Dios es para cosas eternas y produce más en mí una excelente gloria para Dios. Y nosotros muchas veces tenemos una dificultad. Soy maestro de escuela dominical y entro a mi clase y hay 2 niños. ¿Ya para qué? Doy el estudio los lunes. Al final del estudio de grandes temas, 7 y... ¿Para 7? A veces nos desanimamos, hermanos. Pero tenemos que tener en mente lo que decía Pablo. Vamos a tener una más excelente, cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Que tengamos eso en nuestra mente, que aunque haya dificultades, aunque haya cosas que a veces nos hagan desmayar, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, sabiendo que las cosas que hacemos son eternas, no solamente son terrenales, que realmente nos desgastemos por el ministerio. Te lo voy a leer en otra versión, de 2 Corintios, en NTV dice, es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Y a veces tú y yo en el ministerio quizá no vamos a recibir una recompensa aquí. No la vemos aquí. Y quizá no van a durar nada, es más, te van a elogiar quizá, darte un premiecito o algo. Y qué bueno. Y eso va a durar un momento. Pero lo que haces para Dios dura para siempre. Va a ser recompensado por la eternidad. Y Dios quiere que estemos haciendo ese trabajo y no solos, sino que lo hagamos en equipo. Que realmente nos preocupemos por tener gente con nosotros colaborando. Ahora, la última parte. Compañero de milicia. Hace rato cantábamos 3 cantos y dije, el hermano Raúl le dio al clavo. Fírmese adelante y ahí combatiendo por el Señor. ¿Por qué compañeros de milicia? Porque hay un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto que pasa el creyente, hermano? Tenemos 3 enemigos. Sabemos claro cuáles son. ¿Se acuerdan?
el mundo, la carne y el diablo. Y te voy a decir el peor de todos. Bueno, aparte de estos tres hay uno peor. Nosotros mismos. No es solamente carne, es hasta nuestro espíritu. Porque a veces de espíritu somos bien rebeldes. Y es el más peligroso, porque nos lleva a caer, nos lleva a hacerle caso al diablo, nos hace ir con el mundo. Y esa batalla la tenemos, pero Pablo sabía que Epafrodito era un soldado que estaba peleando codo a codo con él y que no se le separaba, aunque estaban físicamente distanciados, estaban peleando la misma batalla. Uno encarcelado y el otro enfermo, sanándose y viajando. Y dice ahí Filipenses 2 del 29 al 30, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Quiero que primero vamos viendo, obviamente desglosando, esto de reciban el Señor en el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de recíbanlo en el Señor? Les está diciendo, de la misma manera que Cristo lo hubiese recibido, recíbanlo ustedes. ¿Y cómo creen que recibiría Jesús a un siervo que ama a sus hermanos, que está disponible y que le gusta hacer un trabajo en equipo, aún a pesar de pasar dificultades? ¿Cómo creen que lo recibiría Cristo? Con amor. Bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué creen que estaba haciendo la iglesia para que Pablo les dijera esto a ellos? Quizá no lo estaban recibiendo bien. Aunque él los amaba, Por eso dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo. Y no solamente esto, sino dice, y tened en estima a los que son como Él. ¿Se acuerdan del significado del nombre Epafrodito? Digno de ser amado. Tengan en alta estima a los que son como Él, que están dispuestos a vivir para la obra del Señor. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo recibimos a esas personas? Porque a veces decimos, va a venir tal misionero, ¿quién se ofrece para hospedarlo? ¿Quién le gustaría darle la comida? Y a veces, pero si a mí ni siquiera me cae bien ese, ni lo conozco. Recibámosle en el Señor. Son personas que se dedican a la obra de Dios. Creo que todos conocemos muchos misioneros. Gracias a Dios la iglesia conoce muchos misioneros, apoya a muchos misioneros. ¿Y cómo los recibimos? La última vez que vi a un misionero por acá fue a Pepe Rivero allá en Arboledas. Y te voy a decir algo, lo recibieron con un pozolazo y una super kermés. Y decía, eso es recibir a alguien digno. Recibámosle así y tened en estima a los que son como Él. A todas esas personas que dedican su vida a servir a Dios. Es más, tú mismo tienes que ser un Epafrodito, que quizá tú digas, bueno, pero no tengo el tiempo, trabajo esto. Sí, pero tu vida debería estar al servicio de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en cualquier lado. Y esto quiere decir que entonces entre todos nos deberíamos de recibir en el Señor. A todos sin distinción. Y muchas veces, lamentablemente, estamos viviendo en un tiempo que es contrario a eso. Que a las personas que dedican su vida a llevar la verdad de Dios, a llevar sana doctrina, están siendo rechazados. Y a los que llevan mentiras, falsas doctrinas, ¿qué está pasando? Sale en televisión, que los miles de millones de dólares, que las casas. Y a los que reciben, es más, los misioneros, a veces bien misioneros tan humildes que tú dices, no puede ser posible que viva así. Si dedica su vida al servicio a Dios. ¿Y por qué cree que está viviendo así? Porque no hay quien nos apoye. Y dice aquí, tened en estima, pónganlos en el lugar que deben de estar. Y no es porque sean superiores, sino porque el obrero es digno de su trabajo. Y ellos están trabajando para el Señor. Ténganle
Y esa es una exhortación para nosotros como iglesia también, hermanos. ¿Sabes? Es triste que en muchas iglesias, gracias a Dios que aquí no nos pasa esto, pero en muchas iglesias los líderes y los pastores son los más atacados dentro de la iglesia. Es muy común que el liderazgo de la iglesia sea atacado. Justamente también ahí Samuel Pérez Muñoz ponía algo sobre esto y dije, qué fuerte. Dice, el pastor o líder es la persona a la que continuamente le tiran piedras para levantarle cuando ya ha muerto un monumento con las mismas piedras que le han tirado. Qué fuerte, pero es cierto. Ay, el pastor esto. Ay, ¿por qué no hace aquello? Ay, ¿no está viendo que esto? Ay, este hermanito es líder y velo. Ay, mira aquello. Estímales. ¿Está haciendo algo mal? Acércate y dile, hermano, creo que estás fallando en esto. Con amor, exhórtale. Pero no tienes por qué lapidarle, como dice aquí. A veces, por allá, tirándole piedras al líder o al pastor en un grupito. Y ya se arman las tribus de la iglesia, ¿no? Unos contra otros. Y ya es el reino del sur contra el del norte. Dentro de la iglesia. Y qué triste, pero Epafrodito dice, no me importa que me tiren, yo los amo. Porque por eso se los estaba diciendo a los de Filipos, recíbanle y ténganle en estima, porque quizá no lo estaban teniendo en la estima que necesitaba, ni lo estaban recibiendo como se merecía. Entonces, Epafrodito es un ejemplo de que a él no le importaba cómo lo trataran, él quería seguir sirviendo a Dios, nada más. Y después dice, en el versículo 30 de Filipenses dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Es la mesa, por ahí. Sí. Dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y aquí tenemos que verle los dos sentidos que tiene esto. Primeramente, porque estuvo próximo a la muerte por la enfermedad que tuvo. Sí. Pero en realidad va un poquito más allá. Porque después de decir que estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, dice exponiendo su vida. No solamente a la enfermedad. Ya dijimos, ¿dónde estaba la cárcel? En Roma. ¿Qué iba a pasar si un cristiano llegaba a Roma? Se la jugaba a muerte. Y Epafrodito estaba dispuesto a cruzar por ese valle de muerte. Él exponía su vida en el camino de Filipos a Roma y de Roma a Filipos, pero no le importaba. Porque él estaba dispuesto a servir a Dios. Él estaba dispuesto a ser un compañero de milicia que peleaba codo a codo, que peleaba contra las huestes de maldad, que peleaba contra su carne incluso mismo por medio de la enfermedad, que luchaba contra el diablo, que se le oponía, pero él estaba dispuesto a decir, yo sigo trabajando para la obra de Dios, aun cuando mi vida esté expuesta. Y yo te aseguro que si tú y yo viviéramos en un lugar donde nuestra vida correría peligro por predicar el Evangelio, quizá muchos de nosotros lo dudaríamos de hacer. Viene dudas, hermano. Como testimonio, recuerdo que la vez que fui a Cuba, no me acuerdo si les platiqué esto como testimonio después. Un día antes yo llego a la casa de Gastón, que me iba a ir a Cuba. Estamos preparando todo, ya habíamos pagado nuestra visa religiosa, porque es con la que podemos predicar en Cuba. Llegamos, estamos trabajando y nos hablan, le habla por teléfono de la embajada cubana y le dicen, te acaban de cancelar todas tus visas religiosas. Y dice, ¿cómo si mañana sale mi vuelo? La Convención Bautista se metió en rollos políticos y les cancelaron todas las visas. Así que tú decides. Cuando nos dice eso, fue así de, uy, ¿vamos o no vamos? Y nos dijo,
Si nos quedamos, pues dejamos de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y si nos vamos, nos exponemos a que nos encarcelen. Me acuerdo que oramos, por fe seguimos ensayando el musical para los niños que llevamos preparado, y en la noche dijimos, nos vamos como estamos. Vámonos con visa de turistas. Y allá vemos qué hacemos. Y te digo algo, vives con la incertidumbre de salgo y me pueden arrestar. Y te da miedo. Pero es el momento en el que te fortaleces del Señor y dices, estoy aquí para cumplir tu obra. Y ese miedo que tengo, tú eres el que lo va a quitar. Y a veces salíamos casa por casa, arriesgándonos a que alguna de esas casas fuera de alguno de los miembros del Partido Comunista y que ahí mismo nos detuvieran. Pero ¿sabes? Dios sabe cuando estás haciendo su obra y Él te guarda. Porque gracias a Dios estuvimos 3 semanas predicando sin una visa religiosa y volvimos. Metimos Biblias a Cuba. Y eso solamente es una obra que Dios puede hacer. Pero necesitas clamar a Él y depender de Él. Y ahora, acompáñenme ahí mismo en Filipenses 1:27. Se los voy a leer. Yo lo voy a leer en otra versión en NTV, va a aparecer ahí en la pantalla. Pero dice así: sobre todo, debe vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a veros o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes, unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos, de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Esto Pablo lo está escribiendo en esta misma carta y diciendo, estamos juntos, siendo compañeros de milicia, luchando codo a codo. ¿Y sabes? ¿Sabes quién más es otro hermano que tú tienes? Que tú y yo tenemos en común. Se llama Cristo. Porque Él es hijo de Dios y entonces también es nuestro hermano. Y te voy a decir algo. Él también es tu compañero de milicia. Y Cristo va junto a ti, codo a codo luchando. Pero también quiere que tú estés codo a codo con otros luchando la buena batalla de la fe. La batalla que Cristo nos ha puesto a luchar en esta tierra. Que es contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Así rapidísimo. No me voy a tomar nada más porque me acordé ahorita. En convención de educadores, el hermano Thyssen nos hablaba de la armadura de Dios y decía, la armadura está puesta, Dios te la ha dado para luchar contra Satanás. No es para huirle, es para luchar. Y tú y yo estamos puestos en este mundo para luchar, pero no luchemos solos. Luchemos como compañeros, como colaboradores, como hermanos. Epafrodito había entendido claramente esto. ¿Sabes cuál era la motivación de Epafrodito para hacer todo esto? Tener el mismo sentir que Cristo. Es decir, yo quiero ser el siervo que Dios quiere que yo sea. Y si Él me dice que hay en mí el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Despojarse, arriesgarse, dar su vida. ¿Y cuál crees que debería de ser el sentir que debe de estar en ti y en mí? Lo mismo, teniendo el mismo sentir que Cristo, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros y en la misma lucha.
Ese es el sentir que quiere Cristo que nosotros tengamos. Ahí en esta misma carta lo sabemos. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. En 2 Corintios 5, del 15 al 16 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué deberíamos de vivir tú y yo? Para Cristo, luchando. Cada quien tiene luchas diferentes. Yo no te voy a decir que tú te vas a enfrentar a las mismas luchas. Quizá a veces menospreciamos la lucha de otra. Pero ¿eso qué? Tiene su lucha. Y Dios se la ha puesto. Dios sabe por qué lucha ahí. ¿Por qué no en vez de decirle, pero eso está bien fácil, ¿por qué no vas y le dices, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? ¿Quieres que oremos? Que nos amemos, que digamos, mira, este hermano está pasando por esta situación, ¿por qué no hacemos esto por él? ¿Por qué no peleamos juntos? Sabemos que un hermano pasó una situación difícil, oremos todos por él, que sienta que estamos unidos con él, que luchemos contra el mal, que está viviendo cierta oposición, pues vayamos y luchemos contra él, porque la armadura nos la ha dado a todos, no a unos cuantos. Y te voy a decir algo que nos mencionaba, que es muy impresionante. ¿Sabías que la armadura, toda la armadura que te da es cabeza, pecho, escudo, y tu espalda? ¿Hay protección en la armadura de Dios para la espalda? ¿Quién crees que es la protección de tu espalda? Cristo está atrás de ti, pero ¿sabes? También tu compañero. Luchemos unos con otros. Juntos, unos con otros. Porque si no, ahí le van a quedar un espadazo al rato, ¿verdad? Me dijo el hermano. Sí. Luchemos juntos unos con otros. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Se humilló haciéndose obediente. Y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el mismo sentir que debe de haber entre nosotros. En nosotros. Que seamos siervos para la gloria de Dios. Yo te animo a que realmente pienses esto, consideres esto en tu vida. Que digas, quiero ser un Epafrodito para la obra de Dios. Que ama a sus hermanos, que está dispuesto a trabajar en equipo y que quiere pelear la buena batalla. Aún en medio de las dificultades. Te voy a pedir que nos pongamos de pie. Ya hemos cantado este canto alguna vez, pero se basa justamente en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo Cristo Jesús. Y pidámosle a Dios que esta canción dice, hazme un siervo para tu gloria. Que eso sea lo que Dios haga con nosotros. Vive toda la creación, del cielo se hizo, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender.
ahí sí no le gano a esa voz. Pidámosle a Dios realmente que nos ayude a ser un siervo para la gloria de Dios. Si realmente cantaste esto, que sea una realidad en tu vida, hermano. Que realmente desees y anheles ser un siervo para la gloria de Dios. Que no importa la dificultad, que no importa los obstáculos, quieras combatir por la gloria de Dios. Vale, vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos dejas grandes ejemplos en tu palabra de lo que tú quieres que seamos con nuestra vida, Dios, que hagamos con nuestra vida, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder considerar el ejemplo de Epafrodito, Dios, y que tengamos ese mismo sentir que él tenía, y no es solamente el de él, sino que pongamos en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Dios. Ayúdanos a tener eso en mente, ayúdanos a tener la mente de Cristo, a realmente amarnos, a ser compañeros, a ser un equipo, Señor, porque somos un cuerpo. Y te agradecemos porque somos parte de ese cuerpo solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hoy podemos ser llamados hijos tuyos y por el cual podemos ser hermanos unos con otros, Dios. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder aplicar esto en nuestras vidas, que podamos considerarnos todos los días esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias.